Tierra de Cine y Cultura, toma 16. ¡Acción! Y así comienza Tierra de Cine y Cultura, donde la ficción es perfecta y la realidad necesita otra toma. ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Y así comenzamos Tierra de Cine y Cultura, programa número 16. Nos pueden ver por YouTube 617 multiplataforma, todos los jueves a partir de las 20. ¿Se te complicó el jueves? ¿No podés a las 20? Ningún problema, porque es un programa on demand, ya queda subido a la plataforma, lo podés ver cuando vos quieras, cómodo desde tu casa, desde tu sillón preferido, y ahí podés sintonizar Tierra de Cine y Cultura. Miren el luquete de hoy, chicos, ¿qué onda? Farmeando aura, como siempre, 6'7", un luquete, diría, sport elegant, con toques de sonda en altura. No llegué a emprolijar esto, pero estamos a la moda con el clima. Y estamos con un programón ideal para que estés en casa con un matecito, un cafecito, una raspadita y no perderte entrevistas, carteleras y estrenos de Cinépolis, por supuesto. Invitados de lujo que no te lo podés creer. Juegos, entretenimientos, sorteos, la agenda cultural, por supuesto. Y dije sorteos porque vos te podés ganar entradas para Cinépolis, para ver la peli que vos elijas en las mejores salas de Mendoza. ¿Cómo hacer para participar? Es muy simple, ingresás a nuestras redes 617 multiplataforma, por Face, por Instagram, tenés que comentar la historia. Y ya está, te podés ganar la entrada para ver la peli que vos elijas en las mejores salas de Mendoza. Y hoy estamos acompañados, están los chicos de la carrera Comunicación de la Universidad de Congreso, así es que un aplauso para ellos, muchas gracias por visitarnos. Y estoy muy bien acompañada además porque ya se encuentra en el estudio quien no solo habla de cine, está detrás del cine y también dirige cine. Así es que voy a presentar a O Capitán, mi capitán. Señoras, señores, también es productor y director del Museo Interactivo Audiovisual. Con nosotros, el señor Sergio Sánchez. Bienvenido, Sergio. Hola, Karina, ¿cómo estás? Recién con esto de juegos, sorteos, me hiciste acordar a Lelutier. ¿Te acordás que había una broma así de Lelutier con eso? Bueno, bienvenidos al programa número 16 de Tierra de Cine y Cultura, en el que lo que hacemos es compartir los materiales que vamos recuperando del patrimonio fílmico de Mendoza, hablando de cultura, hablando de un montón de cosas. Desde hace 22 años venimos recorriendo lugares así, como siempre decimos, oscuros y polvorientos, buscando materiales que justamente son material fílmico rodado en Mendoza. Esto nos ha llevado a, en este momento, tener 150.000 pies de película rodada en Mendoza recuperado y además creamos una muestra itinerante, eso avanzó hasta hacer el Museo Interactivo Audiovisual. Estos materiales que vamos recuperando, buscamos distintas maneras de ponerlos en contacto con la gente. Así que este programa, Tierra de Cine, es una de esas formas de volver a que la gente vuelva a ver los materiales hechos en Mendoza. Y decimos Tierra de Cine, ¿por qué? Porque alguna vez se dijo que Mendoza era tierra de sol y de buen vino, pero también tierra de cine, ¿no? Y bueno, justamente hoy vamos a hablar de dos temas muy particulares. Uno que me toca a mí, creo que los dos, ¿no? Malvinas, pero desde otra óptica. Y además vamos a hablar de la única imagen existente del general San Martín. Karina, por favor, ¿nos puede presentar a nuestros distinguidos visitantes, por favor? Por supuesto, hoy tenemos invitados de lujo en charlas de película. Vamos a comenzar con él. Hay historias que no solamente se cuentan, se recuerdan, se investigan y se mantienen vivas. Él es comunicador, docente, investigador especializado en la construcción de la memoria sobre Malvinas. Es coautor de Ecos de Malvinas y Con el corazón en Malvinas, cuentos que hacen eco. Director y guionista del documental Ecos de Malvinas, Vigilia del Fuego. Y además coordina la cátedra abierta Ecos de Malvinas de la Universidad de Congreso. Dirige las carreras de comunicación, locución y dirección y producción audiovisual de dicha universidad. Hoy queremos escuchar a Jorge, porque detrás de los libros, las investigaciones y las aulas hay algo mucho más poderoso, la necesidad de mantener viva una memoria que nos pertenece a todos. Recibimos en Tierra de Cine y Cultura al señor Jorge Dragonetti.
Bravo, Jorge. Bienvenido. Bienvenido. Gracias ¿Quién por la acompaña invitación. a Jorge, Karina? Y seguimos con la dama. Relaciones internacionales, negocios, política internacional y Malvinas. Todo en una sola persona. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, docente y coautora de Ecos de Malvinas y Con el Corazón en Malvinas. También se dedica a la divulgación de temas internacionales y lidera proyectos empresariales y espacios de jóvenes emprendedores. Así es que hoy la vamos a aprovechar, ya que está acá, y le vamos a preguntar de todo, desde Malvinas y el mundo, hasta cómo sobrevivir a una reunión empresarial sin decir, bueno, después lo vemos. Bienvenida a Tierra de Cine y Cultura, la licenciada Clara Ralo Benditi. Bienvenida, Clara. Buenas tardes, me parece que nunca me habían definido tan bien, así que muchísimas gracias. Bueno, y por supuesto tenemos a un compañero de la casa también que nos acompaña en esta ocasión. ¿Quién es? ¿Alguna vez miraron una foto antigua y pensaron, che, pero qué linda foto? Bueno, Andrés probablemente no esté pensando eso, él está pensando otras preguntas. Por ejemplo, che, ¿qué proceso fotográfico utilizaron? ¿Cómo fue conservada? ¿Qué historia material hay detrás de esta imagen? Él es especialista en historia y conservación del patrimonio fotográfico y en procesos fotográficos históricos, con especial dedicación al fascinante mundo del daguerrotipo. Investiga, reconstruye y conserva esas imágenes que lograron atravesar el tiempo. Hoy vamos a descubrir con él cómo una fotografía puede convertirse en una verdadera máquina del tiempo. Señoras y señores, recibimos en Tierra de Cine y Cultura al maestro Andrés Bonafede. Bravo, Andrés. Bienvenido, querido. Bienvenido. Hay que decir que Andrés suele estar del otro lado de las cámaras. Él nos ayuda con producción y además es el conservador y el encargado de toda la parte fotográfica del Museo Interactivo Audiovisual. Así que un placer tenerte de este lado de las cámaras. Vamos a ver qué sucede, si lo mismo que está allá es lo que yo veo viviéndolo desde acá. No, claro, acá es un poquito distinto, Un chicos. poco diferente. Hay como un par de luces de más, me parece. Sí, claramente. Bueno, y nada, quería empezar justamente con Jorge, con Clara, y este libro que se ha presentado, que es nada menos que Con el Corazón en Malvinas, ¿no? Tiene una característica muy particular, que es un libro orientado hacia las infancias, Jorge. Así Contame es. un poquitito. Es un libro que nace con el objetivo de alcanzar las nuevas generaciones, los niños precisamente, sobre la causa Malvinas. Es importante desde la cátedra abierta, Ecos de Malvinas de la Universidad de Congreso, pregonar la causa, contagiar esa causa en los más chicos. No sabíamos cómo encararlo, tradicionalmente siempre nos hemos enfocado en un público de jóvenes universitarios, incluso en las escuelas secundarias, con varias visitas acompañados de veteranos, pero nos quedaba este segmento de niños sin abarcar y fue ahí cuando decidimos generar un libro de cuentos inspirados en relatos reales de veteranos. Sí, estoy viendo que hay dibujos maravillosos. Sí, es un libro ilustrado, por supuesto, enfocado en chicos de escuelas primarias. Y que se basa también en los relatos de nuestro primer libro, Ecos de Malvinas, 41 años, 41 entrevistas. Exactamente. Sin dudas para nosotros, que seguramente nos vas a preguntar después de las vivencias, pero para nosotros fue un desafío muy grande y muy amplio porque los miembros de la cátedra venimos desde la academia y escribimos para adultos. Y la verdad es que contar testimonios para mantener viva la memoria, como ya han mencionado, nos llevó un arduo proceso y cómo reflejarlos también en las ilustraciones que estuvieron a cargo de Jorge. Sí, bueno, porque además voy a decir que descubrí hace poco que también sos artista plástico y fotógrafo. Sí, me encanta. Sí, Todo lo relacionado al mundo de la comunicación me apasiona. Y ayer descubrí que sos fotógrafo con muestras presentadas en galerías. Sí. Mira vos, esto de investigar a los invitados. Uno descubre cosas que no sabía. Exactamente. Bueno, y yo lo que quería decir es que Malvinas para mí es un tema muy particular porque yo soy de la clase 63. Yo entré a la Infantería de Marina 2 meses y medio después de que terminara el conflicto, entonces yo tuve un contacto muy cercano con veteranos, ¿no? Después, si quieren, vamos a charlar un poquito también de algunas cosas que yo me he enterado desde adentro,
¿no? De este tema y un montón de compañeros, gente de mi edad, que les ha tocado ser veteranos, les ha tocado combatir en Malvinas, con todo eso, todo lo que trajo después con el tiempo, ¿no? Entonces, esto me parece maravilloso. Entre otras cosas, yo este programa lo voy a compartir con uno de los veteranos que más me ha enseñado, que es Alejo Domingo Muñoz. Es ya un suboficial retirado y fue un tipo que nos preparó muy bien y además el lado humano de él, ponernos una sonrisa en un momento que era muy difícil. Así que yo quiero dedicarle este programa. Por supuesto se lo voy a hacer llegar a Alejo querido. Me parece maravilloso esto. Y contame un poquitito, esto es un libro de cuentos, ¿verdad? Hay varias historias ahí. Es un libro de cuentos. Como decía Clara, para nosotros era complejo abordar esta temática con el foco en un público infantil porque no estamos habituados a escribir este tipo de literatura. Nosotros nos dedicamos más a papers académicos, trabajos universitarios. Entonces, lo primero que decidimos fue embarcarnos en un proceso de aprendizaje de lo que es la literatura infantil. Hicimos talleres dentro de la universidad, todos formamos parte, los miembros del equipo, y ese fue el puntapié inicial que nos llevó a poder generar el libro. Son 24 cuentos inspirados en diferentes relatos, en diferentes historias, y abordados, obviamente, con una lógica mágica, con fábulas, sin dejar de lado el relato histórico y que funcione como un disparador para que en la escuela la maestra, el maestro retome el libro y genere diferentes actividades con aristas desde la geografía, desde la flora, desde los recursos naturales, desde la historia. Creo que es importante eso. No, importantísimo. Y además de los 24 cuentos, hay un segmento que es una guía docente orientadora para las maestras y los maestros para que sepan cómo trabajar el material en el aula. Maravilloso. Después lo vamos a hablar, vamos a ampliar un poquito qué fue la desmalvinización, ¿no? Y la importancia de esto, de traer desde chicos la memoria de lo que ocurrió ahí en el Atlántico Sur. Y una imagen completa de Malvinas también. O sea, nosotros, a partir del primer libro y con las experiencias que hemos tenido en más de 5 años de trabajo, entendimos de que Malvinas no son los 70 días de guerra que a todos nos enseñan, sino que es una historia mucho más rica, mucho más abarcativa y que nos corresponde, además de por derecho y por deber, conocer cuáles son los recursos naturales que la rodean, cuáles son los reclamos, por qué son esos reclamos y esta etapa de desmalvinización que bien mencionaste. No, y aparte, además de todo lo histórico y todo lo que tiene que ver justamente con el archipiélago, todo lo que pasó después. Yo tengo un compañero que ha sido, es veterano y él odia que lo llamen excombatiente porque dice que el peor de los combates fue cuando volvieron acá, ¿no es cierto? Buscando el reconocimiento, buscando nada. Ya ampliaremos ese tema, me adelanté un poquito, pero me parece que vale la pena, ¿no? Bueno, y por otro lado, tengo acá a mi lado a Andrés, que yo conozco todo, pero vamos a hacer que la gente lo conozca, ¿no? Bueno, vamos a dar cuenta que no sabes. Que no sabemos nada. ¿Qué es un daguerrotipo? Un daguerrotipo es ni más ni menos que una imagen sobre un espejo de plata. Un espejo de plata puro, ¿sí? Que, bueno, a pesar de su complejidad de obtención, es el primer proceso fotográfico distribuido libremente a partir de 1839 desde Francia hacia el mundo. Es un sistema que funcionó hasta 1860 más o menos, después decayó en función de otro que apareció mucho más económico, más rápido, más fácil de hacer y da imágenes especiales, hay que verlas con cierto nivel de complejidad porque bueno, es un espejo, es como verse en un espejo a sí mismo, entonces hay que iluminarlo, pero es una joya de la fotografía desde lo material, desde lo histórico y en el presente hacer daguerrotipos es un desafío porque la compilación de cómo se hace es algo que prácticamente ha desaparecido. Claro, porque es una técnica, digamos, de incluso antes de mediados del siglo XIX. Claro, estamos hablando 1820, 1830. 1839, estamos hablando de que han pasado más de 180 años y sostener algo complejo, caro, meticuloso
con los grandísimos avances que después la fotografía presenta y bueno, como que quedó en el arcón de los recuerdos. Toda esta introducción es para decir que justamente hay la única imagen que hay de el general San Martín es un daguerrotipo. Exactamente. San Martín es fotografiado un poco a la fuerza cuando se está moviendo de París a Boulogne-sur-Mer, su última morada, y 2 años antes de cumplir, perdón, 2 años antes de morir, cuando está cumpliendo 70 años, su hija Mercedes lo obliga prácticamente a sacarse esa fotografía. Él estaba completamente en desacuerdo, de hecho su gesto adusto es por eso, porque no quería ser fotografiado, mucho más porque era un refugiado político, entonces no quería que su imagen estuviera dando vueltas por ahí, pero gracias a ese gesto, que tranquilamente no podría haber sucedido, tenemos hoy un antecedente de cómo es realmente San Martín. Esa fotografía se conserva hasta el día de hoy en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. No se exhibe por cuestiones básicas de conservación, porque hablamos de una fotografía delicada, que es un espejo de plata y que nosotros sabemos que las cucharas de plata de la abuela con el tiempo se oxidan. Bueno, lo mismo le pasa a estos daguerrotipos si están mal conservados. De hecho, tiene huellas de deterioro muy grandes del daguerrotipo original y bueno, me tomé la licencia de hacer una copia para mostrársela a la gente y que bueno, podamos vivir la experiencia como mendocinos de cómo es ver no solo un daguerrotipo, que inclusive en Mendoza no se hacen desde 1860, sino también que tenga el retrato del Libertador. Del Libertador. Bueno, recién estábamos viendo unas imágenes porque el lunes, justamente el lunes pasado, estuvimos dando una charla junto con Gustavo Capone. Mirá, ahí está Gustavo, en el pasaje San Martín, nada menos, ¿no? Que se llamó San Martín en Imágenes. Y lo que hicimos fue justamente recuperar la imagen del daguerrotipo y además un montón de otras imágenes icónicas de Mendoza que están relacionadas con el Libertador. Che, y vos hiciste la copia Yo hice la copia, fue un trabajo interesante. No lo hice en solitario, trabajé con Diego González de San Luis, un fotógrafo especializado en trabajar con inteligencia artificial. Y lo que hicimos fue buscar, que lo puede hacer cualquier persona en su casa, la foto de San Martín que está en Wikipedia, ¿sí? Y van a ver el nivel de deterioro que tiene alrededor. Es una fotografía ovalada, de hecho, está recortada para estar en un óvalo. Y con Diego lo que hicimos fue mejorarla, eliminar todos los detalles del paso del tiempo. Yo fabriqué, mientras él hacía ese trabajo, una cámara fotográfica con las mismas dimensiones, los mismos requerimientos técnicos, las mismas técnicas de fabricación de la época. ¿Para qué? Para tomar la fotografía mejorada con inteligencia artificial, imprimirla a tamaño natural sobre un papel fotográfico especial que no generara reflejos y adelante de esa imagen reconstruida colocar la cámara con la placa de daguerrotipo adentro y fotografiando la foto, hacemos un facsímil, no solo en cuanto a contenido, sino también a materialidad. Y da por resultado esto que está acá en esta cajita chiquitita, que es la imagen del Libertador. Maggie, ¿vamos a poder ver esto? Yo dejé una foto igual. Estamos recibiendo a varias personas en el equipo. Una de ellas es Magalí Rodríguez, que está en este momento operando y dirigiendo. ¿Se puede alcanzar a ver? Como ven, a ver, es un espejo, se ve perfectamente cómo brilla, pero fíjense, ahí se alcanza a notar algo. Si yo lo ilumino con la linterna, no creo que lo podamos ver, porque la cámara... Ahí se alcanza a ver. Ahí va. Pero si nos pinchan la imagen que está en el back de fotos, sí, la gente que está del otro lado lo va a poder ver perfectamente bien. Además, ese es el tamaño original en el que se entregaban los daguerrotipos. Este es el tamaño original, esto es un cuarto de placa. No se hacían popularmente más grandes, era de hecho ya un formato grande, estamos hablando de 9 por 12 centímetros para que la gente se dé una idea. Se hacían más pequeños de hecho, porque hablamos de una superficie plateada. Es una superficie plateada que tiene su complejidad no solo técnica, química, sino también económica. Sí. Si bien se hacían más grandes todavía en formato mamut, esas fotografías que circulaban generalmente eran así o de la mitad.
de 9 por 6 centímetros. Comentame justamente esto que estamos viendo. Bueno. Se supone que hay dos fotografías de San Martín, una con el brazo apoyado sobre la Eso es silla. sumamente Sí. importante. Por ejemplo, se sabe que a San Martín se le hacen 2 daguerrotipos. El que está en el marco negro es la imagen que se conserva. La segunda que nosotros vemos es una imagen que está reproducida por Bigman, que viaja de Reino Unido hasta París a buscar el segundo daguerrotipo y fotografiarlo. Gracias a que Bigman hace esta fotografía, la número 2, es que San Martín lo podemos ver en una posición poco conocida, que es con las 2 manos en la silla. Como estaba Como está en la fotografía que vemos ahí, que esa estaba foto ahí. papel que está color sepia. Sí. Cuando uno amplía esa imagen, ve que la mano del costado tiene un movimiento, está temblorosa. ¿Qué hizo el fotógrafo? Después de ver la imagen revelada que está en movimiento, le esconde la mano dentro de la levita San Martín para que no se vea el temblor y no lo minimice como Sí, persona no en lo ese percibe momento. la imagen. Sí. Exactamente. Y saca el segundo daguerrotipo, que es el que sobrevive. No es una posición napoleónica, como muchos historiadores han dicho a lo largo del tiempo, sino que es un gesto humano del fotógrafo de cuidar la integridad de don José de San Martín. Maravilloso. Dicen que una de las, o sea, gracias a su nieta menor, nosotros tenemos un gran archivo de San Martín. ¿Se sabe quién trajo ese daguerrotipo a Argentina? No, ese daguerrotipo llega de distintas formas, junto con los restos de San Martín inclusive. No está muy bien documentado quién lo hace, cómo se hace, porque siempre en estas cosas de la fotografía, si bien la imagen puede ser muy importante, lo que hay detrás siempre hay que ponerlo en duda. De hecho, muchas veces se dijeron cosas que el fotógrafo que hizo la fotografía era amigo conocido de San Martín, no consta. Eso por ningún lado. Lo que también se ha dicho por ahí es que el fotógrafo que tomó la imagen era uno de los apoderados bajo San Martín, que era uno de sus criados a los que él protegía y quería ser fotógrafo, entonces lo primero que hizo fue ensayar con él. La historia en este caso con las fotografías, alrededor del documento fotográfico hay que tenerla con Con mucho pinzas. cuidado, con pinzas, pero lo que sí vale es ese documento que, bueno, en este caso es el retrato del Libertador. Por supuesto. Maravilloso, me encantó. Me encantó. Bueno, quiero tocar otro tema porque además también sos realizador. Digo, Jorge... Multifacético. Polirrubro. Sí, polirrubro. Jorge ha escrito y ha dirigido también un documental sobre, se llama Ecos de Malvinas, y es sobre la vigilia. Sobre la vigilia. Contanos un poquitito de qué se trata, qué es la vigilia. Tuvimos la suerte este año de ser invitados todos los miembros del equipo a presenciar la vigilia de Malvinas que se hace un día antes, esperando al 2 de abril, en Tierra del Fuego. Sí. Precisamente en la ciudad de Ushuaia y en Río Grande. Nosotros obviamente que encantados de participar, no queríamos que quedara en nuestra retina o solamente en nuestro recuerdo, y fue ahí donde decidimos, esto hay que documentarlo y compartirlo con la comunidad en general, con la comunidad obviamente de la universidad en primera instancia y el público en general. Es un documental que presentamos hace alrededor de 2 meses y está colgado en el canal oficial de la Universidad de Congreso de YouTube, de acceso gratuito para todo el mundo. Relata y cuenta todo lo que se vive, se experimentan las semanas previas con toda la preparación, y precisamente el día anterior al 2 de abril es sumamente emotivo lo que se vive en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego respira Malvinas mucho más allá del 2 de abril. Malvinas está instalado desde otra forma. Hay que tener en cuenta que las islas forman parte del territorio de la provincia de Tierra del Fuego. Es la única provincia de Argentina que tiene parte de su territorio insular. usurpado, exactamente, Exacto. y además la única provincia bicontinental. Y concentra el 27% del territorio nacional, eso es Exactamente. impresionante. Exactamente. Ah, bicontinental por Antártida. Claramente. Exactamente. Claramente. Mirá, ajá. Muy Tiene bien. territorio insular, bicontinental, y la única provincia del sur que, bueno, en realidad hay otros reclamos territoriales en la zona de Santa Cruz, pero que tiene un reclamo territorial tan extenso y por tantos años. Y para mí tiene también un valor especial
porque de ahí, de Río Grande, es el Batallón 5 de Infantería de Marina, que yo hace mucho tiempo tengo ganas de contar esa historia. Ya enseguida vamos a hablar un poquitito, porque hasta los ingleses hicieron una película sobre Tumbledown, sobre la batalla del tumbado, como Sí, se le sin suele dudas. decir, y me parece que hay mucho para contar ahí, hay cosas que no se saben, como que, por ejemplo, en ese combate cayeron 6 ingleses por cada argentino, y no los pudieron tomar prisioneros, se replegaron, entraron en Malvinas cuando Malvinas ya había caído, armados, marchando y cantando. Increíble. Me parece que es una historia que Para vale la pena destacar, contar, porque sí. esas son las historias que después la desmalvinización tapó, ¿no? Sí, 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 Básicamente. Pero en Tierra del Fuego no se sintió la desmalvinización y eso era lo que nosotros queríamos transmitir. En el Sí, es cierto, Eh, es cierto. El proceso desmalvinizador empezó a apaciguarse desde el sur hacia el norte y sin dudas muchas de las iniciativas que hoy se hacen por Malvinas tienen su origen en Tierra del Fuego. Entonces nuestro aporte o lo que nosotros quisimos retratar en este documental es que Malvinas es baile, es algún sentimiento colectivo, son las historias de los veteranos. Sí. Y también es la divulgación. Tuvimos la posibilidad de ir a varios lugares y entrevistar a varias personas, o sea, no solo veteranos. Uno de ellos fue Eduardo Sacheri, que ha hecho Lo una vi, novela, sí, o sea, sí. una novela con 2 tomos sobre Malvinas. También la posibilidad de conocer el almirante Irízar para ver cuáles son las defensas sobre nuestra soberanía con las campañas antárticas. Y bueno, compartir momentos como cuando hacen las sopaipillas o las tortas fritas, como le dicen ellos, para la vigilia, la Hermoso. sopa. Sí, aparte es emocionante. O sea, Y humano, es muy humano. Tremendo, tremendo. Bueno, y otra cosa a la que se dedica justamente Andrés es al colodión húmedo. ¿Me querés explicar un poquitito qué es el colodión? Bueno, veníamos hablando del daguerrotipo, el proceso que históricamente continúa y es el que saca el daguerrotipo de circulación, es el colodión húmedo que se desarrolla a partir de 1851 y lo que incorpora es justamente el vidrio que da un soporte que permite hacer 2 cosas. Un negativo, o sea que aparece la reproductibilidad. Mira, ¿sí? ahí estamos viendo cómo Ahí se se hace. ve cómo se hace. Es básicamente una fotografía en vidrio. En vidrio. Lo que se hace es barnizar un vidrio con una sustancia especial que después se sensibiliza dentro del laboratorio. Ese sos vos trabajando, ¿verdad? Exactamente. Lo guardás adentro de un chasis para que no le dé la luz y puedas acercarte a la cámara. Una vez que vas a la cámara, obviamente todo esto muy rápido, ya les digo por qué, se hace la fotografía. Como ven, se usan cámaras de gran formato, según el tamaño de la foto, el tamaño de la cámara. Levantamos la tapa y hacemos clic la foto. Inmediatamente hay que ir a revelar, porque colodión húmedo debe a su nombre, porque la placa debe permanecer mojada. En cuanto se seca no se puede revelar. Lo que obtenemos inmediatamente es un negativo, pero al fijarlo se da vuelta, se invierte y queda la imagen final. Es muy delicada mientras está mojada, pero una vez que se seca se agarra al vidrio como un barniz y ahí queda la imagen impoluta. Eso yo he presenciado ese proceso y te digo que es impresionante. Además, Impresionante. mandémosle un saludo al modelo, que es nada menos Don que Antonio Sandri, Antonio que Sandri. lo tenemos también muy cerquita, muy cerquita ahí con nuestro trabajo en el museo. Ahí leí El viaje posible, pero ya enseguida nos vamos a Alerta meter. spoiler. Nos vamos a meter en ese tema. Les voy avisando a los chicos del control que se va a sumar Laura Portillo con la agenda cultural de Mendoza. Yo, mientras tanto, para que vayan preparando todo eso, voy a, obviamente, hacer el chivo, que suele ser criticado acá por pasar chivos en mi programa, cosa rara, sobre lo que va a ocurrir en el Museo Interactivo Audiovisual el próximo 5 de septiembre. Ahí hacemos las charlas que se llaman de cine y vino, y en este caso va a ser La Montaña Mendocina. Esto se puede conseguir las entradas se pueden conseguir a través de entrada web. Esto consta de una charla de aproximadamente 30 minutos, copita de vino, empanada, y vamos a hacer la visita guiada haciendo todo el recorrido de la historia del cine y de la producción audiovisual en Mendoza, con aparatos que funcionan. Tenemos tanto desde linternas mágicas del siglo XIX como técnicas modernas como la realidad aumentada y el reemplazo de fondos en pantalla verde. Bueno, y entonces, si me dan el ok,
les quiero presentar a Laura Portillo. Bienvenida, Laura. ¿Cómo les va? Ya me quedó el saludito de tanta vendimia. La vendimia, demasiada vendimia. Bueno, Sergio, hermoso todo ¿Sí? esto, me encanta. ¿Te Me gusta? encanta sumarme, por supuesto. Gracias, Cari, gracias, Sergio. Allá está la cámara. Soy mujer de radio, les digo. Así que Sí. hasta que me acostumbre un poquito a las cámaras, me van a tener que tener paciencia. Por supuesto. Y hoy arrancamos con agenda cultural, ¿eh? Sumamos al programa de Tierra de Cine y Cultura, agendita cultural local, porque nosotros amamos el teatro y la música local. Por supuesto, nuestros artistas son prioridad en este programa. Exactamente. Así que arrancamos ya con lo primero que se viene este viernes 28, a ver las imágenes, a ver qué me tira el Dire ahí para hablar un poquito de Marcelo López, nuestro gran músico Marcelo López, que va a estar presentando Café Berlín en Mendoza. Esto va a ser en el Willis Bar, ese lindísimo bar que está en Chacras de Coria, en la calle Mitre 1371. Esto es el viernes 28 de agosto a las 22 horas. Así que Marcelo López va a estar, por supuesto, presentando toda su música acá, ¿no? Bueno, vamos, el Dire me dice que mire para acá, va a estar presentando toda su música. Bueno, como sabemos, Marcelo fusiona rock, blues, canciones, es autor Marcelo de sus propios temas. También les digo, chicos, con quién va a estar, ¿eh? Miren, va a estar con César Franov en bajo, va a estar con Facundo Guevara en batería y percusión, con la voz y los coros de Laura Hatton, va a estar Daniel Benítez, Jorge Venegas, Fernando Holguín y Arnaldo Amado, ¿eh? Van a estar acompañándolo a este gran artista, Marcelo López, entonces en el Willis Bar de Chacras de Coria, programón para el viernes a la noche. La entrada es de 25.000 pesos y se paga en taquilla. A ver, vamos con la próxima, a ver qué nos trae el Dire ahí. El Dani Encinas, un genio. Maestro, chicos, estuvo por acá, favor, sí. si no lo han visto al Dani de profesión contador, es su obra que ya hace más de 10 años está en cartel en la provincia de Mendoza. Una obra que le ha dado mucha satisfacción a Daniel Encinas, este discípulo de nuestro gran Flaco Suárez, Dani Encinas. Va a estar este sábado 29 de agosto, ahí en este lugar nuevo, Vortex Bar, que se ha abierto en la calle Mitre y Coronel Plaza. Pero va a venir Dani de profesión contador en su versión 3.0, ¿sí? Va a estar acompañado por Luna Cuyén, esta actriz también productora mendocina. Van a estar allí haciendo esta propuesta de humor para todos los que les guste el humor y el teatro mendocino. También es una propuesta recomendada. Esto es el sábado 29 de agosto a las 21:30 horas. Las entradas por entrada web salen 10.000 pesos y te doy un código de descuento, Sergio. ¿Querés? Maravilloso, sí, Bueno, por supuesto, claro. Conta 29. Ahí está, ahí te lo di. ¿Lo anotaste? Código de descuento con entrada web, te sacás tu entradita anticipada y si no en taquilla, 10.000 pesos para ver a Daniel Encinas allí en Vortex. Bueno, y vamos con la última propuesta. Muy bien, esa es Luna Cuyén, Atenti, esa es Luna Cuyén, la que va a estar acompañando a Daniel Encinas. Bueno, y este dúo maravilloso, Silvita Saboini y Meli Onofri, que presentan sus 20 años en el Teatro Independencia. Las chicas se juntaron para hacer la saga 20 años de humor. En esta oportunidad, bueno, Luna Cuyén es del anterior. del No, pero espectáculo anterior. ese fue error mío, porque eso lo edité yo, así que échenme la culpa a mí. Me hago cargo, sí, claro. Bueno, Teatro Independencia, este sábado 29 también Las Colgadísimas, Silvita Saboini y Meli Onofri, unas diosas totales, grandes actrices mendocinas, humoristas. Ellas hacen humor y van a estar presentando estos 20 años de humor en el Teatro Independencia. Las dirige Aníbal Villa. Sí, lo vimos ahí en la imagen. Un Aníbal, genio, así. Aníbal, Un dirigiendo, saludo también dirigiendo a las chicas. Sí. Bueno, todos los personajes de todas las obras de Meli y Silvita van a estar en el Teatro Independencia. Esto el sábado 29, 21 horas en el hermosísimo Teatro Independencia. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Maravillosa tu presentación. Además, difundiendo actores y espectáculos de Mendoza y músicos de Mendoza. Así que esto me parece un golazo. Muchísimas gracias, Laura. Como verán,
han aparecido acá arriba de nuestra mesa estos baldes de pochoclo. Así que, por favor, Karina Cecilia, ¿nos puede explicar de qué se trata? Sí, como no, como verán, baldes gigantes que tienen pochoclos reales, no es utilería. ¿De qué trata esto? Es muy simple. Supongo que Jorge, Clara y Andrés recibieron anoche, yo mandé WhatsApp de producción, bolillas 6, 8 y 7 respectivamente, de lo que van a tener que desarrollar a continuación. ¿Es verdad? Qué ¿Llegó? desafío, qué desafío. Sí, llegó porque no lo alcancé a mandar, les iba a decir que se me cortó internet. Así es que van a tener que improvisar, sacar un papelito del balde, es un disparador, es distendido, es para debatir en la mesa. Vamos a comenzar con Jorge, y lo lee en voz alta, y ¿Qué parte de la memoria de Malvinas sentís que quedó silenciada? Y lamentablemente durante el proceso de desmalvinización, Sí. casi todo. Casi todo. Básicamente casi todo. Porque ni bien llegaron los soldados, el mismo gobierno de facto militar les prohibió hablar sobre lo vivido, los silenció, los ocultó. Sí. Y después, a medida que fue cambiando la historia de Argentina, con la llegada de la democracia de nuevo, no cambió demasiado esa situación. Y fue un trabajo desde los propios veteranos que se empezaron a agrupar en Tierra del Fuego, en centros de combatientes, que de a poco esa llama malvinizadora empezó a surgir con un poco más de fuerza hasta llegar a lo que hoy tenemos, donde realmente podemos mencionar lo que sucedió recientemente en el Mundial con la famosa bandera de las Malvinas en Sí, Argentina, que sí. ha sido un hito malvinizador como no había sucedido desde finalizada la guerra. Ningún otro gobierno democrático logró algo parecido y eso realmente es para aplaudir, pero lamentablemente se silenciaron todas las voces casi durante 20 años. Sí, quedó silenciada la valentía y el relato humano. Hay mucha mitificación o relato construido en base a lo que sucedió en Malvinas. Y el abandono también por parte de los gobiernos a esas personas que incluso dieron su vida por la patria, que no tuvieron contención psicológica, asistencia, sus familias. La verdad que como sociedad incluso estuvimos bastante flojos. Sí. Hay que hacer un mea culpa, por eso se está revirtiendo. Yo celebro que se revierta, pero fue un momento bastante complejo para todos nuestros valientes héroes de Malvinas. Por eso digo que te comentaba esto de que a mi compañero no le gusta que le digan excombatiente, porque pues decía... nunca dejan Nunca dejan de pelear, aparte. Ellos hoy siguen Sí, con la sí, bandera sí. en alto, defendiendo la causa y llevándola a los colegios, hablando, posicionando. Es sumamente valioso el trabajo que continúan realizando. Sí, 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 sin duda. Karina, ¿por dónde seguimos? Usted guíeme. Clara, es el turno de la Clara. dama. A ver. Toca, la suerte loca, bolilla número Fantástico. 6. ¿Qué dirá? Si la política internacional fuera una película, ¿sería drama, thriller, comedia o ciencia ficción? Difícil. Yo creo que sería las 4. Hoy en día, o con este sistema internacional tan resquebrajado, con tanto cambio, hay un autor que habla de un interregno, que es una situación en donde estamos pasando de un sistema a otro, que todavía no sabemos cuál va a ser el siguiente sistema. Para mí es más una película de terror, sobre todo por la ruptura de la institucionalidad internacional, no solo de las organizaciones internacionales, sino la democracia como la conocemos, los sistemas políticos. Y la verdad es que las instituciones, o sea, la ruptura de estas instituciones lo que está permitiendo es que hayan guerras y conflictos por todo el mundo sin ningún tipo de consecuencia aparente. Para no ser tan desesperanzadora, porque siempre soy la que le toca compartir las malas noticias cuando hablo de estos temas, la verdad es que a su vez también aparecen personas que tratan de equilibrar esa ruptura de esas instituciones desde su localidad y su lugar. Todavía esas instituciones o esas personas no tienen una magnitud internacional y constante como sí lo tienen algunos presidentes, pero siempre se puede ver el lado positivo. Maravilloso. Bueno, y me imagino que le tocará... Y nos queda Andrés, que Andrés. tiene su pochoclero también individual. A verte. Yo doy fe a la gente que está del otro lado que sí hay pochoclo. No lo comería, les aviso No, por no es las dudas. aconsejable. Porque ya tiene como 16 programas este pochoclo, pero No. Ah, Tiene ¿ido menos. cambiando? Sí, nos tiraron los baldes de pochoclo en algún momento.
¿Qué puede contarnos una fotografía que un documento escrito jamás podría contar? Ah, ok. Una foto... Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver fotografías todo el tiempo. En redes sociales, la vía pública, la televisión. Pero una fotografía de las que nosotros conocemos, las que tocamos, las que agarramos, las que están en la casa de la abuela en una cajita de zapatos, nos dicen muchas más cosas que un documento escrito. ¿Por qué? Primero porque la fotografía tiene olor, tiene un peso, tiene una textura. Nos consta que el 1 de enero, cuando comemos los refritos y los recalentados de la noche anterior, con la familia sacamos las fotos antiguas y empezamos a ver y acordarnos del tío Pocholo que ya se murió y hablamos de esto, de las vacaciones. Y un documento escrito puede apelar a la memoria. A mí me gusta leer y cuando leemos una novela, un cuento, fantaseamos un poco con cómo son esas personas, qué cara tienen, cómo se visten, a qué huelen. Pero es un momento que hay que tomarse para crear esa idea. Ahora, cuando uno agarra una foto de su propio pasado, de su propia familia y la ve, inmediatamente bajan a los sentidos un montón de informaciones y yo creo que un documento escrito jamás podrá con tal detalle y a tal velocidad explicar qué sentimos cuando vemos fotos. La pregunta es, ¿qué hacemos con las fotos que sacamos todo el tiempo? ¿Nos dicen lo mismo? ¿Nos van a decir lo mismo el día de mañana? Yo creo que no, porque nos ha pasado que se nos borra el teléfono, lo perdemos y lloramos un par de días, pero en realidad no recordamos ni el 1% de las fotos que habían guardadas en el celu. Yo creo que es un ejercicio que hay que poner en práctica, la de rescatar las fotos de la familia, evitar que se sigan tirando a la basura y jugar con esta cuestión, no voy a decir melancólica, pero sí con esa memoria tan viva que nos produce agarrar una foto de papel y mirarla, aunque sea por 5 minutos, sin decir nada. ¿Puedo intervenir? Adelante. Ayer, en esta charla que tuvimos, el lunes, cuando tuvimos la charla sobre la imagen de San Martín, se acerca una señora que es, justamente, viene mucho al museo, y ya me lo había comentado, pero recuperamos, y a ver, me acuerdo que se los muestro porque todavía las tengo en la mochila, 5 álbumes del trabajo de utilería de 7 años en el Tíbet, cuando estuvo Brad Pitt en Mendoza. Enseguida se las muestro. Increíble. Y el programa que viene se los muestro al público. Bueno, les consulto a todos. Vamos a vincular el cine con los temas que estamos charlando hoy día. ¿Hay alguna película sobre Malvinas que refleje lo que pasó? Estoy hablando de la ficción, no de los documentales, que hay un montón. Documentales hay muchos y muy buenos. En ficción, lamentablemente, no podría decir que tenemos algún documento que represente la valentía, el coraje de nuestros soldados. Todo lo contrario, la única película que más se menciona, que es Iluminados por el Fuego, habla de un soldado cobarde. Horrible. Y incluso además los apodó chicos... el proceso de desmalvinización de ese concepto. Así que esa película no va bajo ningún punto de vista. No, yo les voy a mostrar algo que vi, que algo que a mí me resultó interesante, es que la mitad de la película ocurre en Malvinas y la otra mitad es lo que le pasa al protagonista cuando vuelve, ¿sí? Y que se llama Soldado Argentino Solo Conocido por Dios, ¿no? Que es, además de tener una excelente producción en todo lo que es la parte de bélica, ¿no? Yo creí que me iba a encontrar con eso. Yo creí que me iba a encontrar con una película bélica más. Y en realidad te va contando a través de este personaje que está en ejército, ¿sí? El hecho de lo que ocurre allá. Fíjate el despliegue de producción. Muy bueno, muy bueno. Evidentemente ha estado la Infantería de Marina poniendo sus vehículos de desembarco. Y realmente me pareció bien la parte militar, está bien asesorada, tal vez no fue tan así, tal vez no fue tan espectacular como se ve acá, la llegada, el desembarco, no se muestra la toma de la casa del gobernador, nada de eso, es cuando ya ocurrió lo del Giachino, exactamente. Y lo que me resultó interesante es que de la mitad de la película en adelante
además de que tienen, como estás viendo, una excelente producción. Mira, ahí está, viste, se muestra nada más que eso de la toma de la casa del gobernador y es muy, muy parecido a la foto que tenemos. Te cuenta lo que pasa después, cuando los chicos vuelven. ¿Me entendés? Y este personaje vuelve. Creo que una de las deudas que tenemos y que también refleja la desmalvinización es la falta de cultura sobre Malvinas. Hay muchísima más cantidad de libros, de investigaciones, de películas, de canciones sobre procesos que ocurrieron más o menos en el mismo tiempo que de Malvinas en sí. Entonces, eso también es una deuda y algo que tenemos que hacer mientras los veteranos estén vivos y, bueno, desgraciadamente cuando ya no estén. Bueno, yo hace mucho tiempo, como te adelantaba recién, yo tuve contacto con la gente que estuvo peleando en Sapper Hill y Tumbledown, ¿no? Que es lo que se considera para los infantes de Marina, es la noche del 14 de junio, que no le llaman la rendición, no le llaman nada, le llaman la noche de la máxima resistencia, porque fue el peor enfrentamiento de los ingleses, que es, como dije recién, se calcula que cayeron 6 ingleses por cada argentino, no los pudieron tomar prisioneros, ahí estaba el batallón 5 de Infantería de Marina, y bueno, gente que estuvo conmigo en el batallón comando, que estaban ahí delegados, el batallón comando se adhiere a otros, o se adhería porque ya no existe, a otros batallones, ¿no es cierto?, porque son fuerzas especializadas. Y al enterarme yo de esta historia de primera mano, se me ocurrió que tenía muchas ganas de contar la noche de Tumbledown, que yo le llamo el último batallón. ¿Y de qué me entero? Que hay una película inglesa que lo cuenta desde el otro lado. Hasta los ingleses, trabaja Colin Firth, chico, el tipo que ganó el Oscar por el discurso del rey. Y bueno, traje unas imágenes de esta película. Te juro que vi una parte, vi cómo avanzaba y vi que ellos son los héroes, así que no la terminé de ver. Medio que me frustró, ¿no es cierto? Sí. Pero es cierto que los ingleses se preocuparon de contar ese momento que para ellos fue trágico. Y es estudiado en la historia de la guerra en varios países, la batalla de Tumbledown. O sea, la acción argentina en Malvinas, pero sobre todo la batalla de Tumbledown. Sí, claramente. Y bueno, siempre se dice que somos nosotros los que no contamos. A lo mejor, digo, por el nivel de producción que necesitaría una cosa así, probablemente sea un documental. Pero ya nosotros empezamos a hablar justamente con la persona que hablé al principio, con Alejo Muñoz, para que avancemos por lo menos con las entrevistas de lo que fue esa noche. Espectacular. ¿No? De lo que fue esa noche y contarlo desde el lado nuestro. No puede ser que hayan películas inglesas sobre eso y que nosotros no tengamos un documento sobre lo que ocurrió ahí. Nada, perdón, me enojé un poco, perdón. Está bien, es lo que genera. Sepan ustedes disculpar. Y bueno, como recién decíamos con el Andrés, ¿qué es el viaje posible? Viste que el video de recién terminó con la foto de Antonio y el viaje posible. ¿Qué es el viaje posible? Un proyecto grande que me está costando sudor y lágrima, pero de a poquitito, como todo lo grande se hace esperar, está avanzando. El viaje posible es un viaje documental por Argentina y el cono sur de América Latina. Ojalá podamos llegar hasta Bogotá. Con el objetivo de llevar un laboratorio fotográfico de colodión húmedo a los lugares remotos de la Argentina en un primer lugar y después llegando hasta Colombia, con un objetivo muy claro: buscar gente que hace algo por su comunidad. Entrevistarla para que me hable no de qué hace, no importa si es músico, si es artesano, si es una jefa comunal, sino a pesar de por qué seguir eligiendo lo que hacen. Ahí está para mí lo rico, contar eso. Y después hacerle, con esta técnica fotográfica sobre vidrio, 3 retratos. El primero se le va a entregar en forma de agradecimiento para decirle gracias por tu participación. El segundo retrato se pone en venta, se subasta, y de lo subastado ese dinero va a ese proyecto de esa persona. Y la tercera fotografía se guarda para exhibirla después en un circuito a lo largo de distintos espacios de arte distribuidos en otros países. Bueno. El proyecto nace para empezarse en bicicleta, con un carrito, llevando el laboratorio. Cuando lo probé me di cuenta que
Iba a estar complicado. no iba por ahí. Y sale la idea de tomar una moto de 3 ruedas, la que usan los recolectores urbanos, para prepararla con la camperización y el laboratorio encima. No llegamos nunca a la moto, pero apareció Horacio Loa, que lo tengo que mencionar. Horacio, pero muchas gracias, que me dona una moto. Me dona una moto que es esta Jaguar CZ180, una moto checoslovaca del año 90. Y la idea es ahora reunir los fondos para poder fabricar un sidecar, homologarlo y en ese sidecar colocar todas las herramientas que hacen falta para este viaje. Y si sale todo bien, la etapa 1, que sería Cuyo, hacerlo en este verano, a partir de diciembre. Así que estoy juntando plata, recibiendo donaciones. Hay mucha gente que se ha puesto en contacto para darme una mano con dinero, con objetos, con cosas que pueden servir para esto. Y en eso estamos, Bueno. haciendo que esto sea un viaje posible. Poniéndose en contacto con nosotros, aquel que quiera colaborar para esto. Karina Cecilia, ¿qué es el ping-pong de Sergio preguntas Darío, ¿cómo y estás respuestas? tú? ¿Qué dices tú? Es un ping-pong de preguntas y respuestas, tiene que ser con una dinámica rápida, ágil, así es que pueden contestar con una de las dos opciones, o una palabra, o una frase al máximo. Vamos a comenzar con Jorge. ¿Está preparado? Preparadísimo. Pero me encanta. Y el ping-pong comienza en Tierra de Cine y Cultura y dice así: Malvinas en una palabra. Valentía. En el cine, fila 5 o fila 20. Fila 20. Memoria o historia. Memoria. Un libro imprescindible. La trilogía del Señor de los Anillos. Una película que te marcó, Jorge. Muchísimas, re difícil de contestar. ¿Alguna que recuerdes por algo en Blancanieves especial? y los 7 enanitos de Disney, 1937. Muy bien. ¿Documental o ficción? Las dos cosas. ¿Qué diferencia hay entre recordar Malvinas y comprender Malvinas? Comprender Malvinas implica un proceso bastante más elaborado. Perfecto. ¿Pochoclo o maní con chocolate? Maní con chocolate. ¿Qué te genera cuando escuchás a alguien decir, hay que dejar el pasado atrás? Indignación. ¿La memoria también puede convertirse en una forma de reparación? Sí, por supuesto. Totalmente. Fuerte el aplauso para Jorge. Un genio. Ha superado el ping-pong de preguntas en Tierra de Cine y Cultura. Y se prepara la alumna Benditi. ¿Está por ahí? Sí, acá. Presente porque le pongo tardanza, ¿eh? Muy bien. Y comienza el ping-pong diciendo así: Argentina en una palabra. Herencia y caos. Una peli política. La historia oficial. ¿Política o negocios? Ay, qué difícil. Pueden ser las dos. Pueden ser las dos también, ambas. No, prefiero los negocios y la política gremial, que creo que hacen muchas más cosas. ¿Diplomacia o confrontación? Depende del caso, pero en el mundo en el que estamos, diplomacia. Bien. ¿Una líder que admires? Indira Gandhi, Angela Merkel, Máxima Zorrigueta, pero de ella quiero ser amiga. Bien, bien, bien. ¿Un país que te fascina? En cuanto a personas y a cultura, creo que Colombia, pero en cuanto a historia, me parece que India. Bien. ¿En el cine, fila 5 o fila 20? Fila 20 siempre. ¿Una noticia internacional que te preocupa? La conflictividad que está viviendo el mundo. ¿Emprender, pasión o locura? Es una pasión que uno a veces siente que se ha vuelto demasiado loco. ¿Pochoclo o maní con chocolate? No, pochoclo y dulce y caliente siempre. Fuerte el aplauso para Clara, ha superado el ping-pong de preguntas en Tierra de Cine y Cultura. Y acá se prepara el alumno Bonafede. Ah, pero usted tiene dos previas. ¿Va a rendir todo ahora? ¿Hay alguna manera Sí, de ya arreglarlo? veremos. Vamos ¿no? con el ping-pong. Ok, Esto ok, ok. sirve para el concepto. Vamos a ver. Comienza diciendo así: ¿foto o video? Foto. ¿Analógica o digital? Analógico. ¿Blanco y negro o color? El blanco y negro porque saco menos y estoy más tiempo en el laboratorio. Me gusta estar solo. ¿Tu peli favorita, Andrés? Muy difícil, pero Una que- podría decir Cinema Paraíso. Bien. ¿Daguerrotipo o selfie? No, daguerrotipo. ¿Una foto histórica que te impacte? Oh, hay muchísimas. No te podría decir una,
Pero si apelo a mi memoria emotiva, una foto de mi bisabuelo en la Guerra Civil Española. En el cine, fila 5 o fila 20. Fila 20. ¿Fotógrafo favorito, Andrés? Por ahora, ninguno, porque si no, no salgo de ahí, me conozco. ¿Conservar o intervenir? Conservar, siempre conservar, porque para intervenir hay demasiado. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? No. Una imagen sola no vale 1000 palabras. ¿Pochoclo o maní con chocolate? Y yo diría pochoclo porque no tengo límite, pero conociendo el programa voy a decir maní con chocolate. Fuerte el aplauso para Andrés Muy bien. Bonafede. Ha superado el ping-pong de preguntas y respuestas y ya tiene aprobadas las 2 previas. Quédese tranquilo, puede Vamos, pasar de año. Paso de año. Bueno, y los chicos que se han ganado, bueno, estamos en una campaña. Bueno, muy bien. Estamos en una campaña que vuelva el maní con chocolate Ay, me al hace acordar de mi cine. infancia. Claro. Que Así vuelvan los lentos y que vuelva el maní con chocolate. Esa es la campaña que estamos incentivando desde Tierra de Cine y Cultura. Karina, por favor, vamos con la cartelera de Cinépolis, por Como favor. no, vamos a repasar la cartelera, todas las pelis que están preparadas para que vos vayas y las veas con las entradas que te podés ganar de Cinépolis, ingresando a nuestras redes, muy simple, comentás la historia y ya mismo podés ganarte esas entradas. Vamos a comenzar con la peli La muerte de Robin Hood. Ahí estamos viendo imágenes. Olvídense del tipo alegre en mallas que le robaba a los ricos y distribuía a los pobres. No, acá cambia completamente la historia. Tenemos a un Robin Hood avejentado, interpretado por Hugh Jackman, que está más cansado que cajera de supermercado en fin de largo. Mira lo que te digo. Así es que él también está lidiando con sus demonios tras una larga vida de asesinatos y de crímenes. ¿Y qué es lo que sucede? En una batalla campal, él termina gravemente herido. Ahí lo trasladan a un castillo, una especie de monasterio, donde una monja va a intentar curar sus heridas y también le va a dar la última oportunidad de redención. Resumiendo, sería una especie de Logan mezclado en la Edad Media que está lidiando para resolver su propio destino, con una crisis existencial, por supuesto. Así es que una peli con mucha aventura, mucha acción y mucho drama para todos los amantes de este género. Y la siguiente propuesta tiene que ver con el thriller, con una saga de terror que continúa, pero ahora con las reglas cambiadas. Estoy hablando de La noche del demonio están entre nosotros. ¿Y de qué trata? Hay una familia que se muda a una casa nueva y ahí la mamá de la pequeña, sin querer, abre un portal hacia el más allá y empiezan a tener visitas de entidades poco amistosas. Pero también descubre otra habilidad mucho más interesante. No solamente ella regresa, también se trae compañías al mundo real. Entonces se produce una gran confusión entre seres vivos y muertos en nuestro mundo real. Y ahí se va a complicar la cosa, así que va a tener que buscar la manera de cerrar ese portal y de proteger a su familia para que no salga lastimada. Una muy buena propuesta, estas pelis que te hacen saltar de la butaca, así que si a vos te interesa este género, está muy recomendada. La noche del demonio están entre nosotros. Y la tercera y última propuesta, vamos con el cine nacional, por supuesto. Estamos viendo imágenes, Adrián Suar y Natalia Oreiro, Yo, Narciso. Y es una comedia de enredos muy divertida para distenderse y pasarla bien. ¿De qué trata? Bueno, Nati interpreta a una profesora universitaria de sociología que se llama Rocío Flores. Y ella está escribiendo un libro sobre el narcisismo moderno y lo investiga. Para eso va a buscar a su objetivo, que es Adrián Suar, interpretando a Máximo Rey, un soberbio cirujano plástico. Pero para acercarse a él tiene que hacerse pasar por una falsa identidad y ella ingresa como una paciente que se quiere hacer un retoque estético. Consulta va, consulta viene, él se termina enamorando y ahí el experimento se va a descarrilar. ¿Qué va a pasar? Hay que verla. Y en la peli satiriza, por supuesto, la obsesión por la imagen tan presente en nuestros días, el ego masculino y los límites del deseo. Una propuesta muy divertida, muy simpática para ir al cine y distenderse un rato. Así es que ya sabés todas estas propuestas, vos podés elegir la que te gusta, participás del sorteo y te ganás las entradas de Cinépolis, las mejores salas de Mendoza. Como siempre digo, el cine no se explica, se mira. Por eso nos encontramos en Cinépolis. Y ahí me contás, vos ya tenés tu peli, porque yo ya elegí la mía. Me interesa la de Robin Hood porque vi que es de A24. No hay nada malo de A24. O sea, te exacto. puede gustar o no, pero A24, todas las películas son buenas películas. Bueno, Jorge, y se nos está acabando el tiempo, como suele ocurrir.
y no quiero que nos vayamos sin hablar un poquito de la tarea de la docencia, ¿no? De formar productores, productoras, directores, directoras, y hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en este cortometraje, Sembrar Futuro, en el que justamente trabajamos con los alumnos. Con los alumnos. Sí, Sí, sí. que me pareció una experiencia súper interesante. Entre otras cosas, quiero contarles que nos fuimos a Lavalle. Nos fuimos a Lavalle y los chicos que vinieron con nosotros estuvieron 8 horas sin conexión y sin celular. Así que habría que preguntarles cómo les fue con eso, cómo le fue con ese tema, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que estuvimos haciendo. Contá un poquitito vos. Sí, la idea era mostrar cómo se conecta la universidad a través de sus actividades de extensión con la comunidad. Un caso concreto que fue el desarrollo del forraje verde hidropónico y cómo eso dio solución a un montón de conflictos de pobreza, de falta de agua, de recursos en diferentes sectores de la provincia. Sí, la verdad que aparte, para mí fue una experiencia maravillosa también, ¿no? Sí, para mí también fue espectacular. Fue espectacular y algo que yo no conocía. Y además, sé que han hecho un corto animado, las alumnas. Sí, varios alumnos de la carrera, de la Tecnicatura en Dirección y Producción Audiovisual, se pusieron al hombro la realización de un corto animado basado en uno de los cuentos del libro Con el corazón en Malvinas. Ellos eligieron la historia de Yaquino, que es el primer combatiente que lamentablemente pierde la vida en la Operación Rosario, que además era mendocino. Sí. Y además, Comando Anfibio, Infante de Marina, perdón. Lo tengo que decir. Y un capitán muy reconocido por sus por sus soldados. Sí. Era, de hecho, no sé si han visto el podcast que hace el hermano, Luis. Hace un podcast sobre Malvinas, tiene un par de entrevistas que son, no tiene un punto de vista. Lo vamos a escuchar. No tiene un punto de vista muy conformista, por decirlo así. Ya después lo charlamos. Y bueno, Cari ha preparado algo para cerrar el programa, así que contanos de qué se trata, Karina. Cómo no, lo voy a compartir con todos ustedes y dice así. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Jorge Luis Borges. Gracias, Karina. Gracias. No sé cómo reventamos después de... Así que, ante todo, agradecerles que hayan venido. No, el agradecimiento es nuestro. Gracias por la invitación. Y bueno, los esperamos en otra oportunidad también. Cuando quieran. Sí, Seguramente. repetiremos. Gracias, Andrés. Por favor. Y bueno, chicos, gracias, Karina, por supuesto. Un placer. Hermoso este poema de Borges. Y nos vemos en el próximo programa, ya el número 17. 17, sí 17, señor. sí. 17 programas llevamos ya. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau.